Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Clase número 6, muchachos, clase número 6. Estamos viendo la verdadera naturaleza de Dios. Dios es amor. Yo espero que a través de lo que estamos estudiando en estas clases podamos tener revelación y entendimiento que todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace por amor. Cuando tenemos esa revelación y ese entendimiento, entonces tenemos la seguridad y confianza de que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Escúchame, todo obra para bien. No significa que todo lo que sucede en mi vida Dios lo hace, porque el diablo puede enviarme muchas cosas, pero Dios me ama tanto que aún lo que el diablo me envíe lo convierte en bendición. Si yo permanezco fiel creyéndole que todo lo que Dios hace alrededor de mí lo hace por amor. Así que, clase número 6. Ministerio Impacto de Gracia para el mundo, dando las buenas noticias de salvación. Tenemos un Dios de amor, ¿no les da gusto saber eso? Amén. Amén. Por los primeros 2500 años estuvimos viendo que Dios trabajó en la etapa de la misericordia. Y ahí vimos a Caín, vimos a Lamec, vimos a Abraham, un poco de Isaac, un poco de Jacob. No me puedo meter de lleno a todos ellos, pero ellos vivieron en una etapa que no había códigos escritos, no había leyes, no había mandamientos escritos, solamente tenían un conocimiento general de lo bueno y de lo malo, pero comenzaron a compararse diciendo: yo soy más bueno que aquel es más malo que yo. Y Dios dijo: no es correcto. ¿Te quieres comparar? Dijo el apóstol Pablo: no te compares con los hombres, no te compares con el ministro, no te compares con el líder, no te compares con nadie en la tierra. Si te crees lo suficientemente bueno, compárate con Cristo. Y si lo superas, entonces entras más rápido que Cristo al cielo o a la vida eterna. No es justo ni de sabios compararse el uno con el otro. No existe pecado más grande ni pecado más chico delante de Dios. Todos hemos pecado y merecemos el infierno. Pero todos por la fe en Cristo Jesús somos rescatados del infierno y llevados a la vida eterna. Abraham fue justificado por fe, no por obras. Y él es el padre de la fe. Amén. Y platicamos un momento de los 2500 años. Hoy vamos a hablar de los 1500 años, la etapa de la ley. Y escoge dónde quisieras vivir. ¿En la etapa de la misericordia o en la etapa de la ley? Y Moisés rescató al pueblo de Israel de Egipto, un pueblo santo. Un pueblo obediente, un pueblo sin mancha y sin arruga y sin contaminación, un pueblo sujeto, un pueblo que le decía a Moisés: sí, Moisés, amén, gloria a Dios. Así era el pueblo de Israel. Claro que no. Era un pueblo rebelde, murmurador, se quejaban de todo, lloraban de todo. Es más, a medio camino se querían regresar. Y lo rescató Moisés y los llevaba por el desierto y se iban quejando, iban chismeando. Y ya, para eso me trajo Moisés, nos va a matar Moisés. ¿Quién se cree Moisés? Y hasta tal grado que Moisés decía: ya me cansé de este pueblo. Y Dios dice: ya me cansé yo de este pueblo, ¿qué hacemos con él? Dios dice: déjame lo destruyo, y comenzamos de nuevo. Y Moisés le dice: no lo destruyas, hombre, dame otra chance. Pero desde que lo sacó, Vaya que Moisés los quería. desde que lo sacó hasta Éxodo capítulo 20, viene en el examen, Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque no conocían el pecado. No conocían lo que era pecado.
estaban bajo la etapa de la misericordia todavía cuando los sacó de Egipto. Iban por el desierto y todavía estaban en la etapa de la misericordia. Pero ellos no se imaginaban que ya iban a llegar a Éxodo capítulo 20. Al capítulo 20. Donde Dios iba a dar la ley. Y mira lo que sucedió, hermano. Ponme mucha atención a esto que te voy a decir. Porque en Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, está hablando ahí Moisés y les dice: Dios tuvo misericordia de ustedes. Su calzado nunca envejeció. Su ropa nunca se dañó. Sus pies nunca se hincharon. Nunca sucedió nada con ustedes. Fueron rebeldes, se quejaron de todos, pero Dios tuvo misericordia con ustedes. Y así los trajo hasta Éxodo capítulo 20. Pero ya llegaron a Éxodo capítulo 20 y voltea y les dice: de aquí para atrás, ¿cuántos murieron? Ninguno. ¿Les faltó comida? No. ¿Se envejeció su ropa? No. No. ¿Por qué? Porque estábamos en la etapa de la misericordia. Dice: sí, pero de aquí en adelante van a entrar a una nueva etapa, la etapa de la ley. Pensaron que se ponía mejor. Pensaban que se ponía mejor, pero se puso peor. Dios comenzó a darle, con los 10 mandamientos, pero te quiero decir algo antes, escucha, comenzó a darles la ley. La ley da conocimiento de pecado. La ley es un ministerio de muerte. La ley es un ministerio de condenación. La ley es un ministerio de toma, piedras, garrotazos, de todo, de acusación y de muerte. Yo me preguntaba, ¿por qué antes de la ley la gente vivía tanto? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué antes de la ley Adán vivió 930 años? Yo me preguntaba eso. Antes de la ley, Set vivió 912 años. ¿Por qué antes de la ley la gente vivía más, Doris? Porque no tenían conocimiento de pecado. ¿No? Exactamente. Vivían su vida, nadie los condenaba, nadie los acusaba. Vivían su vida sin estrés, sin preocupación. Hacían todo lo que quisieran y nadie los acusaba, nadie los condenaba, nadie les decía: estás mal, mira lo que estás haciendo es mal. Vivían sin estrés, por eso vivían tanto tiempo. Llegó la ley y comenzaron a vivir menos de 120 años. ¿Por qué? Porque la ley te acusa, te da estrés, te da juicio, te da condenación, te hace sentir inservible, depresivo y de todo. Para eso fue dada la ley. Sí. Cuando empiezas con el no. No. Caín vivió 910 años. Jalalael, así hay uno que se llama, 895. Jared 962. Enoc fue el menos porque fue llevado con Dios, 365. Matusalem 969. Lamec 777. Noé 950. Moisés 120. Pobre Moisés, ya empezó la decadencia ahí. Porque Romanos 7:7 dice que ellos no tenían conocimiento de pecado, no tenían, ni sabían sus consecuencias, no tenían culpa. ¿Culpa de qué? ¿Culpa de qué? Vivían sin culpa, vivían sin condenación. ¿A quién los condenaba? Ley no había. ¿Vivían como un bebé? ¿Pecado? ¿Sí pecaban? Sí. ¿Tenían conocimiento de lo que hacían? No. ¿Existía el diablo? Sí. Sí. Ahí ¿El diablo sí existía? ¿Y los podía condenar el diablo? No. No, ¿por qué? Porque no había ley. Ni modo que el diablo les dijera: estás cometiendo pecado.
Ellos se van a decir, ¿de qué me hablas? ¿Qué? Eres un pecador y te vas al infierno. Ajá. ¿De qué me hablas? Escúchame. Donde no hay ley, no hay quien te condene. Donde no hay ley, el diablo tampoco te puede condenar. No te puede acusar. Qué tremendo, hermano. Hoy que vivimos bajo la gracia, todos los pecados han sido perdonados. La ley que estaban escritas en ordenanzas y mandamientos fue crucificada en la cruz del Calvario y ya no vivimos bajo la ley. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿El diablo? ¿Cuál? ¿Qué nos puede decir? Eres un pecador. Ya solamente que no renueves tu mente y no entiendas que ya eres justificado por la sangre del Cordero, entonces sí te puede condenar. Pero no puede condenar a los hijos de Dios porque la ley ha sido crucificada y destruida en la cruz del Calvario. ¿Pecado? ¿Qué es eso? Cuando llegó la ley, en Éxodo capítulo 20, llegó la condenación para todo el ser humano y ahora ya no iban a vivir tanto, ahora sus días sí van a vivir menos porque llegó el juicio, la condenación, la depresión, la culpabilidad, la muerte y comenzó a sentirse una soledad extrema y ellos dijeron, merezco el infierno, me voy al infierno, merezco maldición, etcétera, 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 y entonces llegó una depresión total para todo el mundo porque vivían bajo la ley. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Eso es lo que dice, lo vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Ahora llegó la ley. ¿Cuántos quieren vivir bajo la ley? Ay. Segunda de Corintios 3:6. Ahora tenemos revelación del nuevo pacto. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El pastor Basilio dice, algunos en vez de leer competentes, leemos compitentes. Porque estamos compitiendo y comparándonos unos con otros todo el tiempo. Pero somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿De qué letra está hablando? De la ley de Moisés. Lo que se escribió en las tablas de los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos no producen vida, producen muerte. Yo sé que con esto algunos me van a crucificar diciendo, ¿qué está hablando de la ley de Moisés, hermano? Pero la ley de Moisés, los 10 mandamientos no producen vida, producen muerte. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Gracias a Dios que el apóstol Pablo lo está diciendo y yo no. Pero léelo otra vez. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y dice, y si el ministerio de muerte, imagínate, Pablo está diciendo que la ley de Moisés es un ministerio de muerte. Qué fuerte, ¿no? Grabado con letras en piedras. Más clarito, está hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no producen vida, producen muerte. ¿Cuántos quieren guardar los 10 mandamientos? Si tú intentas guardar los 10 mandamientos para quedar bien con Dios, en vez de producir vida y vivir esa vida en abundancia, vas a vivir una vida en depresión, una vida en culpabilidad, una vida en soledad, una vida en condenación, una vida en la que vas a sentir, me hace falta algo que no puedo cumplir y vas a sentirte vacío y muerto. No vas a producir vida. No puede. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, estaba diciendo, y aún así cuando bajó Moisés, ese ministerio de muerte y condenación fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Está diciendo claritamente aquí, hermano, que el ministerio de Moisés no era eterno, sino que iba a tener su fin.
y va a terminar. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el cual es eterno? Porque si el ministerio de condenación, otra vez está diciendo que el ministerio de la ley es de muerte y condenación. La ley para eso fue dada, para dar muerte y condenación. La ley solamente tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley? Dar conocimiento de pecado. ¿Qué más? Llevarnos a La ley tenía un propósito, según lo que estamos leyendo, condenarnos, acusarnos, hacernos sentir muertos, para clamar por ayuda, como acaba de decir Doris. Sí. Llevarnos a buscar un Salvador. Pero si Dios no hubiera dado la ley, piénsale, el mundo estaba cometiendo pecado. Y si Dios no hubiera dado la ley, ¿tendrían conocimiento de pecado? No, no tendrían conocimiento de pecado. Imagínate que Dios no dio la ley, pero llega Jesucristo y les dice, les perdono sus pecados. ¿Qué hubiera dicho la gente? ¿De qué me hablas? ¿Qué es pecado? Y Jesús les vuelve a decir, les perdono todos sus pecados. Mi sangre derramada les va a perdonar todas sus iniquidades. Y ellos dirían, ¿de qué hablas? No entiendo lo que me dices. ¿Nos va a qué? ¿Nos va a llevar a qué? ¿Nuestras qué? Y Jesús dice, ¿no entienden lo que les estoy diciendo? No. Ah, espérense tantito. Entonces les doy la ley. La ley les da revelación de pecado. No codiciarás. Ellos van a decir, yo codicio. No adulterarás. Yo estoy adulterando. No robarás. Yo he robado. No matarás. Yo he matado. La ley les da conocimiento de su pecado y les dice, y todo el que haga todo esto merece el infierno, merece muerte, merece juicio, merece condenación. Y todos estaban bajo juicio y condenación. Y entonces dicen, ¿quién nos salvará? Y Jesucristo dice, yo soy su Salvador. Ahora sí todos dicen, sálvanos Señor, necesitamos tu sangre. Y Él les dice, yo les perdono todos sus pecados, yo derramo mi sangre y perdono todas sus iniquidades. Y la ley los condenó tanto para que abrazaran al Salvador que venía. ¿Lo estamos entendiendo? Dios dio la ley por amor, para que tuviesen revelación del pecado, la condición miserable que tenían, para cuando llegara Cristo y les dijera, llegó el Salvador, todos corrieran a Cristo. Primera de Corintios 15:56. Este versículo me asustó. Algunos creen que Dios dio la ley para hacernos más santos. Algunos creen que Dios dio la ley para guardarnos en santidad. Pero la ley no fue dada para bendecirnos. La ley fue dada para maldecirnos. ¡Pau! ¡Qué tremendo! Algunos judíos mesiánicos ya me quisieran matar con esto que acabo de decir. Pero vamos a leer lo que dice 1 Corintios 15:56. La ley no vino a ayudarme a mí para vencer el pecado. La ley vino a ayudar al pecado para vencerme a mí. La ley es la fuerza del pecado. No es la fuerza mía para vencer el pecado, sino que la ley está en contra mía, ayudando a mi enemigo a destruirme. ¿Qué cosas, no? ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 15:56. Dice ahí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. A ver, es como un escorpión, ¿verdad? Dice, y el aguijón de ese escorpión es el pecado. El escorpión te va a picar con el pecado. Y el poder del pecado, la ley. O sea, ¿cómo?
Le estás dando veneno al mismo alacrán que me quiere picar con la ley. Yo pensé que Dios nos había dado la ley a nosotros para vencer el pecado y ser más santos, pero la ley fue dada para que el escorpión me picara y me matara. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único antídoto para destruir el pecado y el veneno es la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero que nos fue traspasada haciendo una transfusión a nuestro nuevo ADN para tener la sangre del Cordero. Y ahora, aunque ese aguijón me quiera picar, ya no me mata. ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que he sido puesto del quirófano y me han dado una transfusión de la sangre del Cordero, una sangre sin mancha y sin arruga, y por más de que quieran entrar con el veneno a esa sangre, no le haces nada. Ahora soy hijo de Dios por la sangre del Cordero. Soy inmune. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Ay, qué tremendo algo que te voy a decir porque ya vamos a cerrar ahorita. Colosenses 2, 14. Miren lo que está diciendo aquí. Anulando el acta de los decretos. Pónganme mucha atención a algo que les voy a decir ahorita aquí porque voy a cerrar con broche de oro aquí. Anulando el acta de los decretos. ¿De qué está hablando? ¿Decretos? ¿Acta? ¿De qué, Doris? De la ley. De la ley. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La ley no estaba a favor de nosotros, estaba en contra de nosotros. La ley no fue dada para bendecirnos, la ley fue dada para maldecirnos. ¿Qué era contraria? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos los decretos fueron clavados en la cruz. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia y estamos pasando esos 1500 años. ¿Cuántos quiere pasar rápido? Rápido, rápido, rápido y llegar a la etapa de la gracia? Porque la ley produce solamente maldición y muerte. Mira, vamos a juntar dos escrituras y voy a terminar ya, porque ya nos vamos, ¿vale? Voy a juntar dos escrituras. ¿Listo? Pon tu dedo en Romanos 14. Esto me impresionó, ¿eh? Nada más déjame lo encuentro. Romanos 14, 23 y júntalo con Gálatas 3, 12. Junta Romanos 14, 23 te digo y Gálatas 3, 12, ¿ok? Vamos a leer Romanos 4, 23, ¿listo? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Todo lo que no proviene de fe Es pecado. Y dice Gálatas 3:12, y la ley no es de fe. Ahí está. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la ley no es de fe. Así que si tú quieres vivir bajo la ley, estás viviendo en pecado. Y ningún pecador entrará a la vida eterna. ¿Cuántos quieren vivir bajo la ley? ¿Cuántos conocen mucha gente que vive bajo la ley o intenta vivir bajo la ley o quieren ser participantes de la ley? Estás viviendo en condición de pecado, porque la ley no es de fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque el justo por la fe vivirá. Y si no es por fe, no es por nada.
Y brincamos a la etapa de la gracia, porque si no, no vamos a acabar nunca. Y brincamos a la... ¿Cuánto dicen gloria a Dios por la gracia? Gracias, Señor, por tu gracia. Estuvimos en la etapa de la misericordia, donde Dios veía que había pecado, pero ellos no tenían conocimiento de pecado, y todo lo que Dios ha estado haciendo lo ha estado haciendo por amor, para llevarnos a un final glorioso, a la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Por 1500 años vimos la etapa de la ley también, donde Dios dio muchos estatutos, y el primer día que Dios dio la ley, murieron 3000. El primer día, antes de la ley, no murió nadie, ni la ropa se les ensuciaba, se les encogía, ni los pies se les hinchaban, porque estaban en la etapa de la misericordia. Pero entraron, y el primer día que entraron, murieron 3000. La tierra se abrió y se los tragó. El primer día. Esos sí eran los peores de los peores de los peores. O estaban parados en el lugar equivocado. Sí. Y brincamos a la etapa de la gracia. La gracia, misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Ley significa fuerza determinante que actúa en sentido único y obliga a la voluntad y te dice, haz esto y vivirás. Haz esto y morirás. Entramos a la etapa de la gracia, donde Dios nos da lo que no merecemos. O sea, la gracia supera a la misericordia, porque a la misericordia, aunque cometían pecado, Dios no les daba. Pero bajo la gracia, aunque cometemos pecado, Dios nos da lo que no merecemos. Ni nos da lo que merecemos, ni no nos da lo que merecemos. Sí. Nos da lo que no merecemos. Nos da lo que no merecemos. Y ahora Dios comienza en Cristo Jesús a abrazar a todos los desechados de la ley. Y es donde los fariseos comienzan a pelear, a crujir los dientes y a decir, pues ¿quién es este? Si Dios nos mandó a través de Moisés rechazar a los ciegos, rechazar a los cojos, rechazar a los mutilados, rechazar a los jorobados, a los enanos, rechazar a los leprosos. Dios nos mandó todo eso y viene este y los abraza a todos. Porque estaba entrando en una nueva dispensación, sí, la dispensación de la gracia. Y en los 4 evangelios estábamos viendo destellos de la revelación que Pablo tendría más adelante. Levítico capítulo 21, versículo 16, la ley rechazaba a los ciegos. Sí. Versículo 16, la ley rechazaba a los cojos. Si no caminabas bien, eras rechazado. La ley rechazaba a los mutilados, del Levítico 21, versículo 16. Es más, la ley rechazaba a los gordos. Ahí dice, la ley rechazaba a los chaparritos. La ley rechazaba a los que tenían los testículos magullados. Yo pienso que son mayugados, yo lo pondría de esa manera, es magullado. Hasta eso dice ahí. Sí. A los que tenían sarna, manchas en la piel, cataratas en los ojos, a los jorobados, a los quebrados de los dedos rotos. La ley rechazaba a todos esos, por eso había campamentos para todos los rechazados y marginados, y solamente los más santos estaban juntos. Es lo que pasa hoy en día, hermano, con la mente farisaica, religiosa, arcaica, mosaica, leyaica y todo lo que termine en aica. Todos los que tienen esa mentalidad se sienten santos, justos y perfectos en medio de un mundo de pecadores. Pero los que entramos a la etapa de la gracia, nos damos cuenta que Dios vino a salvar a los enfermos y no a los sanos. Vino a traer a los pecadores y no a los justos al arrepentimiento. Y llega Jesús diciendo, estamos en una nueva dispensación. Los leprosos vengan a mí. Los jorobados
La jorobada que estaba ahí también, vengan a mí. El chaparrito Zaqueo, ven a mí. A todos los comenzó a llamar y los fariseos decían, pero ¿cómo? Está llamando a todos los rechazados. Si este fuera de Dios, nos llamaría a nosotros primero. Se juntaría con nosotros. Se juntaría con nosotros, comería con nosotros, pero este no es de Dios porque come y bebe con los pecadores. Estamos entrando a una nueva dispensación. ¿Cuántos quieren ser predicadores de esta nueva dispensación, hermano? ¿Cuántos quieren ser portadores de estas buenas noticias? ¿Cuántos quieren decirle a todos los desamparados, los desahuciados por la ley, de decirles, vengan, ya no estamos en la etapa de los 1500 años, ya no estamos en la etapa de la ley, entramos a una nueva etapa cuando Jesucristo dijo, esta es mi sangre que va a ser derramada, sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, en el nuevo pacto cabemos todos. Y tú también, si quieres. Jesucristo tenía el poder para hacer perfectos a todos los imperfectos. Jesucristo tenía el poder para abrazar a todos los que habían sido rechazados por la ley. San Juan capítulo 3, versículos 6 al 7 dice, todos los que son renacidos del Espíritu son hijos de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 13 dice que Jesús nos perdonó todos los pecados, todos los defectos, y con su sangre nos hizo perfectos una vez y para siempre. Comenzamos a entrar a la etapa de la gracia. Filipenses, voy a leerte 2 versículos y terminamos, ¿está bien? Filipenses capítulo 3, versículo 15. Porque si leo Hebreos capítulo 1 al 16, que es mi capítulo favorito, nos quedamos toda la hora, pero te la voy a leer la siguiente clase. Filipenses capítulo 3, ¿qué dije? ...15... A todos los imperfectos de la ley, que vengan a Jesús, nos limpia de todo pecado y con su sangre nos hace perfectos una vez y para siempre. Porque nadie que fuera imperfecto bajo la ley podía ser aceptado. Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, ¿cuántos somos perfectos? Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo va a revelar Dios. Mira, así que todos los que somos perfectos. Te voy a leer otra escritura. Hebreos capítulo 12, versículo 23. 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuántos son perfectos? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estoy dando muchas citas donde dice que ya somos perfectos. Te ves jorobadito, te ves chaparrito, te ves gordito, pero delante de Dios eres perfecto. Y en Mateo capítulo 5, Jesús hablando con los fariseos, versículo 48, Mateo 5, 48, les estaba diciendo, ¿quieren heredar la vida eterna? Dijo, sean vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ellos dijeron, ¿quién puede ser perfecto? Nadie podrá ser salvo entonces. Y Jesús les dice, para ustedes es imposible, pero para mi Padre todo es posible. Y de la única manera que pueden estar delante de papá es siendo perfectos.
Y te acabo de leer muchas escrituras donde Jesucristo nos hace, con su sangre derramada en la cruz, perfectos una vez y para siempre. Y si tú te puedes ver con defectos, Dios desde el cielo te ve perfecto. Porque tus defectos ya no son un impedimento para que entres a la vida eterna. Y vamos a comenzar con la etapa de la gracia. Que Dios les bendiga y nos vemos en la clase número 7. Dios es amor y todo lo que hace, lo hace por amor. Y vamos a ver la gran revelación de su amor en la cruz del Calvario y todo lo que tuvo que padecer solo por amor a ti y a mí. Bendiciones.